Yo terminé de tanquear y todo y bajó la ventana y me dice, mijito, entonces yo me acerco a despedirme de la señora, que ojalá vuelva a Terpel y demás, y me dice, ¿usted es nuevo, cierto? Le dije, sí, mi señora, estoy en entrenamiento. Y me dice, despiértese porque lo van a votar. Óscar Bravo, presidente de la organización Terpel, es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con una trayectoria de más de 26 años en el sector privado, especialmente en asuntos financieros. Entonces nosotros decimos que nosotros servimos personas y no vehículos. Y yo te diría que a nosotros, desde el punto de vista de cultura organizacional, todas las discusiones que damos permanentemente y el cliente y el consumidor, y todavía nos falta bastante. Y los números hablan por sí solos. Y son, yo diría, el fiel testigo de que el servicio paga, y paga en el largo plazo, y paga con creces. Hola, les habla Mauricio Duarte. Este canal es un lugar para encontrar la inspiración de los presidentes y los CEOs en temas de clientecentricidad. Para nosotros es aún más importante que tú te hagas presente a través de los comentarios. Déjanos saber qué piensas, qué ideas podíamos traer, qué cosas quieres que preguntemos. Muchas gracias y por favor mantente presente, suscribiéndote y tocando la campana. Óscar, qué rico estar aquí contigo. Pues el propósito es tener una conversación sobre los temas de experiencia de cliente. Creo que es un privilegio enorme para mí y para los que nos van a ver, tener la oportunidad de escucharte hablar de esto. Este es un tema que en Colombia ha venido evolucionando y creo que tu testimonio va a dar fe de la importancia que tiene una organización. Entonces, primero, un agradecimiento enorme, Óscar. Por el contrario, muchas gracias, Mauricio, bienvenido y encantado de poder estar aquí y conversar de un tema tan apasionante como es ese. Fabuloso, fabuloso. Entonces, empecemos. ¿Cuánto llevas aquí en Terpel y cuándo el tema del cliente empezó? Porque sé que tienes un antecedente financiero, eres tu ADN y ahora en tu encargo como presidente. Cuéntanos un poquito de eso, Óscar. Yo llevo aquí, van a ser 19 años, llegué en julio del 2005 y como bien tú dices, entré en el área financiera y estuve en el área financiera, sí, 15 años largos, y en el 2021, en enero del 21, diciembre del 20, asumí este nuevo rol, y ha sido pues sumamente desafiante y entretenido. Nos tocó COVID, post-COVID y todo lo que hemos visto un poco en la región en términos de, yo diría, turbulencia socioeconómica y sociopolítica. Entonces, en todos los países donde tenemos presencia hemos sufrido de una forma u otra de estos avatares. Aquí el tema consumidor final, cliente final, como lo queramos llamar, es una conversación que nace hace, yo te diría, 13 años largos. En el 2010, Terpel nace, tiene 55 años, va a cumplir 56 años, y eran 7 compañías, se fusionan, se integran. El gran accionista nuestro era Promigas, una compañía muy prestante en Colombia en básicamente distribución y transporte de gas, y éramos considerados un mayorista, es decir, vendíamos combustible mayoritariamente, algo de lubricantes, a estaciones de servicio. Entonces la concepción del cliente final, del consumidor, yo creo que hay que reconocer que nunca estuvo como en nuestro ADN ni en nuestra cultura. Y en el 2010, el dueño de Promigas, que era un fondo inglés, Ashmore, vende, y esa participación junto con otras la compra una compañía chilena que se llama Copec, que pertenece al conglomerado de empresas Copec. Y ahí ellos compran la operación de Terpel en los diferentes países. Yo te diría viendo casi que un diamante en bruto, porque ven una compañía con un nivel de posicionamiento de marca muy interesante, con una capilaridad y una presencia geográfica muy potente, pero con una estrategia comercial muy débil. Lo que daría a pensar que habría un upside muy importante si uno lograra volcar esa cultura hacia el consumidor, el cliente final. Y ahí comienza un viaje, por llamarlo así, desde el 2010,
yo diría finales del 10, mientras se da la integración y todo, comienzos del 11, muy encaminado a hablar de personas y no de vehículos, y hablar de clientes. Entonces nosotros decimos que nosotros servimos personas y no vehículos. Y nuestro interés genuino al final del día es quién esté conduciendo ese vehículo. Y por vehículo puede ser un carro particular, un camión, un bus, una moto, un avión, diferentes tipos de vehículos. Y nuestro interés al final del día es atender bien a esa persona que va conduciendo ese vehículo. Que en muy buena medida, no siempre, pero en la mayoría de los casos es quien toma la decisión de dónde tanquear. Ahí nace, digamos, toda esa discusión y un viraje estratégico muy importante que toma tiempo, toma mucho tiempo porque estamos hablando del 2010, estamos casi 14 años después, y yo te diría que a nosotros desde el punto de vista de cultura organizacional, todas las discusiones que damos permanentemente y el cliente y el consumidor, y todavía nos falta bastante, porque en las decisiones nuestras pretendemos que siempre esté el cliente en ella, pero con mucha frecuencia nos encontramos que el cliente no está en la decisión y no tomamos la decisión basados o pensando en el cliente. Y de eso hay pues en mil ejemplos. Puede estar en un proyecto de tecnología, en un proyecto de una redefinición de un proceso, y resulta que en la conversación alguien pregunta, bueno, ¿y eso qué significa para el cliente? Y muy posiblemente todos nos miramos y, buena pregunta. Y esa debería ser la primera pregunta de todas las discusiones y proyectos. Entonces hay que reconocer que estamos en un proceso de maduración en ese sentido y de generar cultura. Generar cultura toma mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Y qué hace? Y me encanta la cronología de cómo han evolucionado durante estos últimos 14 años y tocas un punto central que es la cultura, que es el gran habilitante para que las cosas pasen en una organización. Podríamos tomar algunas frases como cultura es lo que sucede cuando nadie mira. Cultura es lo que sucede en una conversación. Si el cliente está en esa conversación es porque hay una cultura de clientecentricidad. Y al final también la máxima de que la cultura desayuna estrategia por la mañana, queriendo decir que si la cultura no está, ese propósito de clientecentricidad se vuelve muy retador. En el caso de ustedes, ¿qué ha funcionado? ¿Cuáles son esas píldoras de sabiduría? Sé que es evolutivo, Óscar, pero ¿qué ha funcionado? ¿Qué has logrado tú transformar una cultura que ni consideraba el cliente era un vehículo, era un mayorista, a decir ni siquiera es el vehículo, es la persona? Y ahí hay unos trazos muy importantes de eso de la cultura. Pero ¿qué te ha funcionado? ¿Qué buenos consejos podrías darnos en esa materia? Mira, yo creo que aquí un tema que para nosotros ha sido una gran ventaja es que desde el nivel más alto de la corporación, y me refiero a el accionista principal que tenemos, miembros de junta y ejecutivos, todos estamos convencidos de la importancia y la relevancia de entender al consumidor final. Entenderlo para poderlo satisfacer en sus necesidades, para poderle ofrecer productos y servicios que realmente sean de valor. Entonces, hay un tema que para mí es sumamente importante, es la coherencia. Entonces, hablamos de la relevancia del cliente, hablamos de la importancia del consumidor, y uno se sienta en reuniones de presupuesto, en un comité ejecutivo, en la evaluación de un proyecto, como yo te decía, y con alguna frecuencia nos encontramos, oiga, ¿y esto qué significa para el cliente? Uy, no, ¿verdad? No, venga, volvamos a pensar y analizar qué significa para el cliente. Y tener esa coherencia es sumamente relevante porque eso permea a todos los niveles de la compañía. Esto tiene una dificultad importante. Nosotros tenemos, para que tengas una idea, redondeando 3.800 estaciones de servicio en los países que tenemos operación. Y de ellas el 80% no son nuestras. Es decir, son de terceros que utilizan nuestra marca como si fuera una franquicia, que nos compran el combustible, pero en muy buena medida ellos operan las estaciones, las administran. Entonces, uno termina con una tarea pero muy relevante, y es casi que terminas evangelizando una cantidad de personas. Si yo sumara todas esas personas con sus empleados directos, que son los promotores o atendedores de estaciones de servicio, administradores, pues yo te digo que entre directos e indirectos debemos estar llegando a 18.000
¿cómo evangeliza uno 18.000 personas en cuanto al valor del servicio en una de las tareas más aburridas que tiene el ser humano, y es ir a una estación de servicio a tanquear? Cuando quien va además, inicialmente lo primero que en lo que se fija es ubicación o precio. Y el servicio tiende a ser relativamente secundario. Entonces, ha habido una labor, yo te diría, titánica de años, como lo describí al comienzo, de el verbo que utilizamos en Colombia, machacar, machacar y machacar y machacar. Y eso tiene detrás indicadores, balance scorecard, mediciones de NPS, mediciones de... nosotros le ponemos mucha atención a el monitor de nuestra marca, el BEM, el Brand Equity Monitor, y poder entender qué está diciendo el consumidor final en la calle de la marca Terpel o de la marca Al Toque de tiendas de conveniencia. Y ahora la podemos tocar. Porque una parte muy importante para nosotros, ¿cómo puedo yo satisfacer un cliente? Hombre, pues lo primero es prestarle un buen servicio. Claro. Sé empático, saluda, da las gracias, presta el servicio completo. Pero yo diría que es ideal conocer al cliente. Por Terpel pasan 1,5 millones de personas al día. Y si te devuelves 4 años, yo te digo, no te puedo dar el nombre ni de uno de ese 1,5 millones, que no sé quién es. Entonces, desde hace unos años para atrás decidimos, primero que todo, tenemos que complementar nuestra propuesta de valor, que tiene 3 pilares fundamentales en estaciones de servicio. Infraestructura. Infraestructura es una estación limpia, bien iluminada, con buenos baños, que te da a ti el sentimiento de seguridad de entrar ahí, de que es un lugar aseado, bien iluminado. Entonces tú dices, lo que me van a entregar está limpio, lo cuidan. Luego hablamos de un precio competitivo, de un prácticamente commodity. Yo tengo que tener un precio competitivo en el mercado porque esa es una variable muy relevante para quienes viven del vehículo, por ejemplo, conductores de taxi, transportadores. El precio es vital. Y luego está el servicio. Y en servicio, aparte de esa atención empática, de esa atención 7x24, de una persona que te saluda, que te trata bien, pues está una cantidad de servicios alrededor de la estación de servicio, valga la redundancia, que son servicios de conveniencia. Entonces ahí empezamos a abrir nuestras tiendas, Al Toque en Colombia, Vaivén en Panamá. Yo diría que somos, sin ánimo de ser pretenciosos aquí, líderes de categoría en ambos países, absolutos en estaciones y en tiendas. Y decimos, bueno, ¿y cómo empiezo yo a conocer al cliente? ¿Cómo sé yo que Mauricio, cuando pasa por la estación que está ubicada en la carrera séptima con 45, pide siempre un capuchino, le gusta la empanada y siempre tanquea con gasolina extra? No tenía ni idea. Entonces empezamos también en un proceso interesante de curva de aprendizaje a construir nuestros programas de lealtad. Tenemos uno en Panamá, tenemos uno acá, que me permite a mí empezar a recolectar información de los hábitos del consumidor, por lo menos en mis puntos por ahora. Entonces yo sé que Mauricio tanquea con X frecuencia, que tiene estos carros, porque puede tener más de uno, que le gusta el café y el perro caliente. Y empiezo yo a tratar de que mi servicio no solamente sea reactivo ante el momento que tú llegaste, sino prospectivo para yo decirte, Mauricio, de hace 2 semanas no tanqueas, está la promoción del capuchino, que sé que te gusta tanto el capuchino, y aprovecho y te la junto con el perro caliente, que sé que el hot dog para ti ha sido atractivo. Y ahí ha empezado todo un nivel de relacionamiento con los clientes, buscando que se sientan bien atendidos, se sientan servidos, se sientan que realmente para nosotros son de mucho valor. Obviamente tenemos N cicatrices y errores que cometemos todos y nos pasan todo tipo de anécdotas que te puedas imaginar en ese sentido. Para que tengas una idea, nosotros tenemos un centro de experiencia de servicio que llamamos el CES, Centro Estratégico de Servicio, procesa 47,000 PQRs al mes. Y no todas esas son bonitas, ¿no? Como su nombre lo dice, hay peticiones, quejas y reclamos. Sí. Y hay de todo. ¿Por qué? Porque abarcan para nosotros toda la red de estaciones de servicio. Nosotros operamos casi 300 en Colombia de 1,900. Okay. Entonces hay 1,600 donde yo no tengo control. ¿Qué hago yo? Una labor, y por eso he hablado un poco de la coherencia,
Yo doy ejemplo en mis estaciones, o velo por dar ejemplo, porque también me equivoco, y voy cada vez reforzando la idea de crear cultura de servicio en esas estaciones, porque los números acompañan esa tesis. Tú me decías en algún momento, bueno, ¿qué se ha hecho acá? Yo te decía, es que desde arriba, desde nuestro accionista principal y en la Junta, tenemos un convencimiento absoluto de la importancia del servicio, y es que los números lo acompañan porque tú empiezas a ver estaciones bien calificadas en servicio, digamos en NPS, Sí. o con pocos PQRs, los volúmenes son así de altos. Y empiezas a ver unos volúmenes que en términos de promedios de mercado sobresalen, porque el servicio está medido desde el punto de vista de la atención, de la imagen, estación limpia, bien iluminada, de los baños, digamos que tiene varios componentes. Y los números hablan por sí solos. Y son, yo diría, el fiel testigo de que el servicio paga, y paga en el largo plazo, y paga con creces. ¿Cuesta? Sí. Y sobre todo que cuesta en el tiempo, digamos, más que el mismo valor nominal que tú inviertes, es que formar cultura tarda mucho. Y en estas estaciones de servicio, pues el nivel de rotación es muy alto. Ok. Entonces, mantener esa conciencia del servicio, aparte del cliente oculto, del NPS, de nuestras visitas, de todo lo que tenemos de escuelas de servicio y liderazgo, que tenemos varias, es un continuo y permanente machacar y machacar y machacar en servicio. Ok. Pues qué interesante, Oscar. Fíjate que escuchándote se me abren múltiples preguntas. La primera, ese reto tan grande de generar cultura en un tercero que yo no controlo. Finalmente, si hay un universo muy importante de estaciones que tienes pleno control, que son, digamos, tus showrooms de experiencia, Sí. de enseñanza, de mostrar cómo se hace bien, y otros que deciden tomar las banderas de ustedes y decir, listo, me voy a llamar hoy en día Terpel, pero cómo lograr replicar algo del soft, del gerenciamiento, de esas, de ese, lo que es trabajo en equipo, liderazgo, negociación, los temas suaves que uno podría decir, estos temas de experiencia tiende a ser suave, para que entiendan, primero, que hay una correlación financiera entre el mejor desempeño de experiencia genera mejor desempeño de negocio. ¿Cuál ha sido el reto? ¿Cómo lo has logrado? Porque para mí eso es titánico. ¿Qué consejos prácticos hay ahí para quienes tienen algo similar? Les toca hablar en plural porque yo no he logrado nada. Esto es un equipo muy grande, pero también es muy relevante destacar algo. De esos 1.600 dueños de estaciones de servicio afiliadas a nuestra marca, con mucha frecuencia te encuentras con unos emprendedores de un nivel de innovación y de compromiso con el servicio que aprendemos nosotros. Ok. Es en dos vías. Porque es absolutamente dos vías. Estos son dueños de negocio. Nosotros somos empleados. Y el dueño, aparte de que tiene otras atribuciones, se puede tomar otras atribuciones, también tiene en muchos de los casos un sentido de pertenencia mayor. Entonces tú llegas a estaciones que tienen algunos de nuestros afiliados y quedas absolutamente sorprendido porque no solamente el dueño está ahí, sino que el dueño tanquea, el dueño atiende clientes, el dueño a los clientes que están tanqueando se encarga de pasar él o uno de sus empleados con una bandeja dándoles un tinto de bienvenida por la mañana, ofreciendo, por ejemplo, a los taxistas jugo de naranja. Entonces, es en doble vía, porque sería muy pretencioso decir que nosotros somos los que más sabemos de servicio. Ellos todos llevan muchos años, tienden a hacer negocios de generaciones. No todos tienen la conciencia del servicio, eso sí, no todos, pero te encuentras con unos casos espectaculares que de hecho nos sirven a nosotros como lección para poderlo replicar acá. Y ha sido un trabajo en equipo también, mutuo, donde hay evidentemente pues, respeto y confianza de aprender de algunas buenas prácticas que suceden allá y otras que llevamos nosotros. ¿Y cómo funciona eso en el día a día? Tenemos diferentes, yo te diría, instancias. Por ejemplo, tenemos algo, a las personas que atienden las estaciones se les conoce vulgarmente como isleros, porque eso se denomina isla, que es donde están los surtidores con las pistolas. Nosotros preferimos llamarlos promotores, pero tenemos escuela de promotores. ¿Y qué hacemos ahí? Capacitar a los promotores, a todos los promotores. ¿En qué? Conciencia del servicio, no solo cómo se opera la máquina, cómo se cuadra la caja,
sino, por ejemplo, tenemos algo que llamamos el protocolo de servicio. Cuando se acerca un vehículo a la estación, ¿cómo lo llamas para que se acerque a la isla? Para dirigirlo a la que tiene menos fila. Okay. ¿Cómo lo saludas? Okay. ¿Qué le ofreces? Cuando la persona te entrega la plata, ¿qué dices? Te recibo tanto para pagarte tanto, para devolverte tanto. Entonces hay una serie de instancias que nosotros tenemos que vamos afinando en el tiempo, tratando también, ahora que empieza este mundo digital a vivir entre digital y físico, Sí. entonces tenemos una app que te permite interactuar. Okay. Tenemos una serie de tecnología también implementada en los puntos de venta que pretendemos que le faciliten el trabajo a ese atendedor. La cara nuestra al cliente, el 99% está en las estaciones de servicio. Por supuesto. Esa es la cara nuestra. No está aquí en el equipo comercial o en el equipo financiero en la compañía. Entonces ahí tenemos un esfuerzo grande con esa escuela de atendedores. Tenemos un programa de reconocimientos a ellos, tenemos un programa de educación para ellos también. Tenemos varios programas que buscan generar esa conciencia de servicio. Ahora bien, ese es el servicio que ve la mayoría de clientes. Luego en el interior hay una cantidad de áreas de servicio y de apoyo donde nosotros hacemos mucho énfasis en, no importa que tú no atiendas un cliente final, tú prestas un servicio sí o sí aquí, a alguien, a un compañero de trabajo tuyo de otra área, a los proveedores, Claro. a un cliente. Entonces, ¿cómo esa conciencia de servicio logramos que permee y que termine esparciéndose por toda la organización, pensando en, y yo molesto mucho eso, en la posta, es decir, mi trabajo beneficia, afecta a alguien. Yo me tengo que asegurar que a quien sea que sigue en la cadena alimenticia, como yo la llamo, yo le entrego el trabajo bien hecho. Okay. Y lo hago bien. Entonces aquí llama un cliente, te llama a nuestro centro de experiencias o a nuestro call center, pues lo tenemos que atender bien, tenemos que responderle bien, tenemos que solucionarle los issues que tiene. Se cayó el sistema, perdimos la señal, hubo un error, me tanquearon el carro con el combustible que no era y me lo dañaron, ha pasado. ¿Y quién atiende eso? ¿Cómo lo atiende? ¿Cómo le damos respuesta al cliente de manera ágil? Yo le reemplazo el vehículo mientras tanto, me lo llevo a arreglarlo. O sea, hay todo un tema de cómo lograr uno. Yo creo mucho en tratar de que uno se sienta dueño o propietario. Okay. La actitud y la mentalidad del propietario en términos de servicio tiende a ser, por lo menos de lo que vemos nosotros en este negocio, tiende a ser de primerísimo nivel. El dueño se desvive por atender al cliente y por solucionar el problema. Entonces hablamos mucho del sentido de pertenencia. Siente que esto es tuyo. Si esto fuera tuyo, tú estarías contento que el cliente lleva 3 horas en el teléfono y nadie le soluciona porque dije que ya vuelvo y se me olvidó y lo dejé ahí o por lo que sea. Entonces ese sentimiento de pertenencia que tarda años sin duda en la cultura y molestamos mucho o molesto mucho a quienes llevan más años es cómo logramos que quienes ingresan nuevos a esta compañía se impregnen de eso, se pongan esa camiseta. Okay. Y ahí hay mucho más, yo te diría, ejercicios experimentales que otra cosa. Y generar grupos participativos, grupos interdisciplinarios para intercambiar experiencias, rotaciones, pero es muy retador porque es un cliente poco paciente, vuelvo y digo, no es una tarea muy agradable ir a tanquear y hacer fila y demás, Sí. para que además la experiencia te salga mal, te atiendan mal o te suceda algo en la isla. Okay. Entonces ahí hay un esfuerzo importante, pero hemos contado con mucha fortuna porque vuelvo y digo, desde el nivel más alto de esta compañía hay un compromiso muy grande en el servicio, muy grande, servicio. Claro, los números pesan y cuando uno habla a veces y se inclina la balanza demasiado al servicio y los números no dan, pues hay discusiones económicas, pero los números respaldan que el servicio paga y tiene un payback muy relevante. Capítulo 1. Nosotros servimos personas y no vehículos. En las decisiones nuestras pretendemos que siempre esté el cliente en ella. Formar cultura toma tiempo. Saber de antemano las necesidades de mi cliente. Qué interesante, Oscar. Yo creo que ahí hay varios mandamientos en el actuar. Uno, lo resalto porque creo que es muy relevante, actúe como si fuera dueño. Esa visión de actuar como dueño de me involucro, estoy al frente en una operación de semejante capilaridad manejada en muchos escenarios por terceros, pero como decías tú, que actúan como dueños, están ahí, conocen su negocio y tienen un comportamiento estelar. Lo otro que me llamó la atención, y nosotros hablamos de la puesta en escena, hay quienes están de cara, que probablemente son estos promotores,
en tu organización, que son los que hacen sentir al cliente de forma especial. Pero para que eso suceda, tienen que pasar 1000 cosas, digamos, en la parte de atrás del escenario. En la metáfora, el de la luz, el del sonido, el del vestuario, todo estar perfectamente sincronizado para que la puesta en escena sea una experiencia memorable, lo cual creo que es un consejo muy relevante en lo que estás diciendo. Y creo que también darnos cuenta que nadie puede entregar lo que no recibe. Es decir, si la organización en la parte de atrás no está apoyando para que sobresalga ese promotor y lo haga de forma, no por actos heroicos, no es porque es su forma de hacer, no porque es paisa y es muy querido, sino porque hay inversión en escuelas, en bajar el feedback o la retroalimentación para que ellos entiendan qué está pasando ahí. Es decir, hay que rodear de recursos e inversión para que eso se dé, no por azar, sino por diseño. Entonces yo creo que me encanta esa narrativa. Vamos un paso más allá, Oscar. Uno en tema de madurez de clientecentricidad habla de 2 escenarios. Uno, la voz vive en la organización, la voz del cliente, y no vive de forma dispersa en el tiempo. Estudios de mercado de 6 meses, 1 año, cuando dices, bueno, pues esto era hace 6 meses, ya, en una sociedad hiperconectada es tiempo real. Un cliente puede sacar su celular, graba la discordia y se viraliza y se arma un problema de marca horrible. Creo, y Terpel domina hoy el tiempo de no tiempo real, sino lo que llaman los americanos near real time. Estamos oyendo muy cerca al evento transaccional. Pero luego esa voz llega a algún lugar en la organización y buscamos recuperar. Recuperamos pongamos la cara, porque como decías tú, hay un factor en el PQRS, en el reclamo, que hay que, si él se tomó el tiempo de darme su respuesta, lo menos que tengo que hacer es contestarle, no simplemente decirle sí, gracias. Y luego hay una recuperación inmediata que hay que empoderar a la gente para tomar esa decisión. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo están ustedes cerrando ese primer ciclo de recuperación ágil que se requiere empoderamiento de una persona ya que puede decir, si yo decido eso y la cultura no me habilita, o me echan, o me descuentan, o me llaman a descargos? Porque ese es el temor de yo no actúo más allá de lo que me autoriza. Número 1, recuperación ágil. Y la segunda, que es más de la órbita del backend, de la parte de atrás de la organización tan importante como esta, que es el cambio de proceso. Porque si el proceso es que está generando que sistemáticamente se genere dolores en el front, los procesos también tienen que cambiar a partir de la voz del cliente. Cuéntanos cómo lo han logrado, cuál es ese proceso para que la voz esté articulada en los foros de decisión, para que la gente pueda actuar de manera empoderada y para que los procesos cambien en el tiempo. Sí, en poder escuchar esa voz del cliente con la mayor oportunidad posible. Tenemos un esfuerzo importante de un equipo dedicado a atender esos PQRs y a leer lo que es la calificación de servicio automática o instantánea. Es decir, tú vas y tanqueas en una estación o te comes un perro caliente, una pizza en una tienda nuestra, y cuando te llega el mensaje inmediatamente te pedimos que califiques el servicio y ahí lo calificas. Ambas cogen 2 rutas diferentes para 2 equipos diferentes, obviamente. Cuando es PQR que habla de reclamo, llega un reclamo o una petición y uno dice, esta es una compañía grande, por ende lenta, ¿no? Una de las, creo, de las autocríticas más grandes que tenemos todos nosotros como equipo es cómo podemos hacer que seamos más ágiles, que nuestros tiempos de respuesta al consumidor, al cliente o al time to market de un proyecto, de lanzar un producto, pues sean cada vez más cortos. Y lastimosamente eso tiene mucho que ver con algo que preguntabas de los procesos. Ahora lo podemos, yo creo que elaborar un poquito. Pero hablemos de atender esas necesidades del cliente in situ. Correcto. Porque una cosa es, yo estoy en una estación de servicio, tengo un impasse, una petición de un cliente y le digo, marca el numeral 462. Ese es nuestro call center. Tú marcas desde cualquier celular en Colombia numeral 462 y vas a un call center que, dependiendo de tu solicitud, te puede atender un bot,
te puede atender una persona, o hay una primera línea que luego te tiene que llevar a una segunda línea de acción que es mucho más, llamémoslo así, especializada o técnica. Entonces, el nivel de empoderamiento en la estación no es tan alto como uno quisiera, porque esa persona tiene capacidad de resolver ciertos tipos de incidentes que están claramente demarcados. Si no, tiene que ir al administrador de la estación, llamémoslo que es el jefe de la estación, y si no, posiblemente a un jefe de zona o a un gerente de la regional para pedir autorización y poderlo manejar. Y pasa lo que describiste, y es el exceso de controles castra completamente el empoderamiento. Y nosotros no lo hemos solucionado. Es decir, vivimos luchando en avanzar y en decir, bueno, ¿cómo hago yo? Yo digo que tengo un equipo en la calle, grande, que son todos estos promotores de estaciones de servicio, pero una cantidad de una fuerza comercial. ¿Cómo hago para que estén lo suficientemente empoderados y lo uno con preparados o capacitados? Porque muchas veces están empoderados, pero no saben qué hacer. Yo le digo, no, soluciónalo. No sé cómo solucionarlo. Entonces hay un esfuerzo también grande de poder capacitar a nuestra fuerza para poderle dar elementos de negociación y de resolución de problemas en la calle. Pero para que aquí lleguen, imagínate, 45.000 PQRs al mes, calcula cuántos hay en la calle. Hay un número no despreciable donde se soluciona. Entonces el nivel de empoderamiento existe. Yo te diría que es mayor, por ejemplo, en el negocio de tiendas que en el negocio de combustible, que tiene otras particularidades y unas complejidades diferentes, pero tratamos, porque además es un negocio 7x24, vamos a pararnos un domingo de puente a las 11 de la noche subiendo de Anapoima a Bogotá. Pues sí, está nuestro call center, pero obviamente en un volumen mucho más limitado, y la mayoría de personas a las que pudieras acceder, pues seguramente van a estar dormidas. Que necesito hablar con el gerente, necesito hablar con el vicepresidente, 12 de la noche un domingo, va a ser difícil que la persona esté lista. Bueno, entonces, ¿cómo reacciona un equipo ante una situación de ese estilo que tienes que resolverlo ahí, en ese momento? No tienes a quién acudir, y esto es 7x24, yo no apago estaciones de servicio. Claro. Entonces, claramente ha habido una evolución, la tecnología nos ha ayudado mucho. Okay. ¿Cómo logro yo facilitarle la labor al promotor en la estación? Porque típicamente uno no se da cuenta, ahora hablamos un poquito de una experiencia que hacemos acá, que es un trabajo con muchísimas tareas. Yo tengo un protocolo donde saludo, tengo que dispensar el combustible que tú me pediste, te ofrezco lavar vidrios, si quieres lubricante, si quieres algo de la tienda, si acumulas puntos Terpel, las vueltas de lo que me pagaste, si el medio de pago de la tarjeta traigo el datáfono. Son 8 o 10 tareas al tiempo y tienes una fila de carros detrás donde muy posiblemente ya te están pitando. Entonces, ese nivel de empoderamiento para ellos es muy importante, pero está muy atado, yo te diría, de la capacitación. Yo tengo que darles las herramientas necesarias para que ellos puedan accionar en ese momento y poder resolver. ¿Lo tenemos resuelto completamente? No. Esta es una curva de aprendizaje y esto es ir afinando cada vez más y mezclando un poco tecnología con capacitación para que podamos tener cada vez más empoderamiento en la calle y no todo se centralice y se quede acá. En procesos tenemos fricción permanente, porque tú te encuentras un proceso, no voy a inventar un proceso, el de asignación de un cupo de crédito a un cliente B2B, un cliente industrial. El cliente tiene que traer unos papeles, yo recibo esos documentos, los analizo, los valido, los proceso y con base en eso tengo un resultado de un cupo de crédito que asigno y entra una discusión normal, natural entre un comercial y un financiero, muy poquito, no me sirve en la competencia. Pero para haber llegado ahí, pasaron posiblemente semanas, porque al cliente le faltó un documento, pero entonces yo no puedo, estoy inscrito en la Bolsa de Valores, tengo que cumplir con una cantidad de requerimientos de conocer a tu cliente, último beneficiario, discusiones. Entonces, hay muchos procesos al interior de la organización que hemos tratado de agilizarlos y permanentemente tratamos de decir, tú eres el dueño del proceso, dime cómo lo mejoro, dónde está el dolor, cómo lo cambio. Nadie lo conoce mejor que tú, que eres el líder de ese proceso. Ok, deberíamos eliminar esta tarea, debemos autorizar esto de esta manera, para tratar que, como bien lo decías tú, quienes están tras bambalinas sí le tengan a ese artista que pasa allá al frente, que bien sea el promotor o un asesor comercial, pues tenga todo listo, porque no siempre pasa.
Entonces, en los procesos le hemos dado mucho foco, yo te diría, en los últimos 3, 4 años, a todos esos procesos que tienen que ver con apoyo al negocio. Y es decir, automaticemos, simplifiquemos, eliminemos tareas, muchas veces duplicidad de controles, de verificaciones, y generemos algo que fluya más rápido. Algo que fluya más rápido en el sentido de agilidad. Y los mismos clientes nos lo piden a nosotros, de la fuerza comercial, necesitamos ser más ágiles. Y ahí hay un esfuerzo grande que no hemos terminado. Es un esfuerzo continuo, además, porque tú encuentras que luego en el mercado ya hay un competidor que está haciendo otra cosa. Entonces, el primero que nos dice de la fuerza comercial y es, oiga, nosotros nos estamos demorando, no sé, una semana en aprobar un pedido cuando en la calle ya es por WhatsApp y en horas lo tienes. Bueno, recoja y vamos a mirar. Tratando de ir a la vanguardia, pero obviamente tratando de ver algo. Y no es fácil cuando uno está todo el día en la oficina. Nosotros hemos tratado de implementar algo desde hace varios años y es, tú debes pasar un día al año en la labor de un promotor de un islero o de un anfitrión de tienda. Sobre todo lo hacemos para gerentes y vicepresidentes. Entonces tú vas y te sientas allá, te paras porque eso es parado, estás en la isla las 8 horas, te das cuenta de lo demandante que es ese trabajo, pero adicionalmente te das cuenta que en el sistema tienes que hacer 4 pasos y tú dices, pero ¿y por qué 4 pasos y por qué no directo? Y la respuesta muchas veces es, así lo diseñaron allá en tecnología. O luego te das cuenta que hay un formato que tiene que diligenciar la persona y dice, pero ¿para qué diligencias esto si ya todas las transacciones están en el sistema? Así me dijeron del equipo comercial que tocaba hacerlo. Y empieza uno a autocuestionarse muchas de las cosas que creamos cuando no nos pusimos el cliente en la cabeza. Entonces nos pusimos el control, nos pusimos el proceso, y ese ha sido un ejercicio muy valioso para todos porque es aprender y tú poder cuestionar constructivamente, porque estás con un compañero tuyo que es el CFO, y él depende la creación de proveedores, de clientes, cartera y demás, y le puedes decir, es un proceso sumamente engorroso para poderle otorgar crédito a un cliente en una estación de servicio. Uy, tienes razón. O estás con el de tecnología y dices, pero ¿por qué diseñamos el post de esta manera? ¿Por qué tienes que espichar 4 veces un botón en vez de una sola y mostrar tu código y seguir? Sí, es cierto. Y de ahí sale una cantidad de enseñanzas muy valiosas que por eso tratamos de pasar al menos, digamos que es un tema relativamente mandatorio, es un día en la calle. Y salen retroalimentaciones espectaculares de eso. Y ajustes de un mea culpa de todos nosotros de decir, este proceso que me inventé yo está desconectado de la realidad. Nunca pensé en el cliente ni pensé en qué sucede en la calle. Capítulo 2. Una sociedad hiperconectada requiere respuestas en tiempo real. El exceso de controles castra completamente el empoderamiento. Es importante capacitar a nuestra fuerza para resolver situaciones en el momento. Es fundamental pensar en el cliente y no solo en los controles y procesos internos. Me encanta porque creo que hay mucha sabiduría en lo que estás diciendo. Hablaste nuevamente del tema de la formación. Finalmente, hay 2 conceptos que creo voy a tratar de sintetizar. Típicamente cuando habla uno de servicio, habla de factores de tiempo, modo y lugar en que se presta, y normalmente la gente quiere que sea muy ágil, poco tiempo y poca fricción. Y más en un destino que, como bien ilustrabas, en el imaginario de la gente no tiende a ser glamuroso, ir a tanquear, Así es. me toca. Luego, entonces, esos factores son determinantes. Y llevémoslo, extrapolémoslo. Uno quisiera que fuera como la Fórmula 1. Llega, me hicieron todo en 7 segundos. Y cada vez menos. Pero hay otro elemento de la experiencia. Esos son, yo digo, atributos del servicio. Los atributos de la experiencia, que es lo que conecta con la marca, el cómo me hicieron sentir. Típicamente lo hace las personas, ese promotor, esa persona que está de frente, que me dices, tiene muchos procesos, a veces complejos, días lluviosos o soleados, es tosuda la labor ahí y estamos demandando muchísimo de él para que invierta en el factor emocional de cómo hacemos sentir a nuestro cliente. Eso no lo hace la tecnología. La tecnología ahorra tiempo y lo hace eficiente, pero el cómo nos hacen sentir siempre pasa por el ser humano. Cuéntanos en la medida que puedas, ¿qué han hecho
para trabajar en ese componente humano, en la autorrealización, que lo más importante es cómo hacer sentir a esa persona, que nos puede perdonar si algo no salió bien, que nos da una segunda oportunidad, que conecta y dice, ¿dónde está don Lucho? Ah, don Lucho, ¿cómo está? Porque es el que siempre me saluda y sabe que estoy saliendo a despachar los huevos o estoy haciendo una tarea. ¿Cómo hace Terpel para trabajar en el ser humano, desde el liderazgo tuyo, desde la habilitación de cultura, para que pueda irrigar en ese mensaje tan importante de la experiencia memorable? Servicio claro, ágil, rápido, eficaz, pero ¿y cómo lo hacemos sentir? Cuéntanos un poco de eso, Oscar. Yo decía antes, al comienzo les decía que nosotros atendemos personas y no vehículos Sí, y propendemos por entregar experiencias memorables. sí. Y las personas están en el centro de lo que nosotros hacemos. Pero las personas no son solo los clientes, las personas son nuestros colaboradores, son las comunidades que están alrededor, nuestros mismos proveedores. Entonces, en la medida que yo tengo un promotor que se siente valorado, apreciado, respetado, es más fácil. Es una labor que no es la labor más grata. Yo tengo que asegurar que esa persona recibe de parte de nosotros como compañía o de nuestro afiliado todo el tratamiento necesario para reconocer esa labor que está. Eso no solamente incluye una compensación de mercado, una buena compensación, unos beneficios, eso incluye la inversión en capacitación, eso incluye de mi lado estar pendiente de ellos, y ese estar pendiente de ellos no es que tú tienes aquí un listado y tienes que decir, yo cada 3 días le tengo que preguntar a Juan como administrador cómo amaneció y si su familia está bien y cómo le fue a los niños en el colegio. No, yo creo que ese es un tema de la cultura de Terpel. Para nosotros realmente, y no es un cliché, realmente la gente es importante. Y cuando yo hablo de la gente yo tengo que aprender a valorar a todos mis colaboradores y tengo que estar pendiente de ellos, sin importar cuál es mi función, ni cuál es mi cargo, ni cuál es mi misión en esta compañía. Si ese promotor que está allá en la estación, está todo el día en la calle, siente del lado de la compañía que tiene respaldo, que sabe que se puede equivocar, pero yo no puedo satanizar su error, que yo estoy pendiente de su bienestar, que a mí me interesa capacitar, más allá de la rotación, porque además es un perfil de empleados que tienden a rotar con velocidad, son pelados jóvenes que posiblemente consiguen un puesto por un porcentaje pequeño de mejor remuneración, cogen su bicicleta, salen y se van a trabajar a un retailer o a donde sea y arrancan. Pero yo creo que parte de esa base, partamos de ese punto, y es ¿cómo logro yo que una persona dé todo de sí para esas buenas experiencias? ¿Sí? Porque yo digo, bueno, yo quiero ofrecer experiencias memorables. Y eso no quiere decir que sea el mundo perfecto, porque son personas como todos los otros seres humanos con problemas, con vicisitudes, pero yo tengo que asegurarme que el entorno alrededor es para él una base lo suficientemente fuerte que le permite decir, bueno, yo voy por mi turno y voy con toda. Vamos a ponerle a esto sonrisa y vamos a ponerle a esto buena actitud, porque este es mi trabajo. Entonces, parte un poco por ese sentido de ser realmente interesados, y yo digo que las personas están en el centro de nuestras decisiones porque es así. Y ya luego le tengo que dar las herramientas necesarias. No hay nada más cruel y duro cuando tú tiras a alguien a una isla y ni siquiera le enseñaste el cargo o el puesto. Pues yo digo, como nosotros vivimos es una vez al año y a ti la charla es de 10 minutos y vas para la isla, pero estás acompañado de promotores. Entonces te dicen, no, así no piches aquí, no muevas acá. Entonces yo no puedo lanzar un muchacho esto solo sin tener la suficiente capacitación porque no la va a pasar bien, su trabajo no lo va a hacer bien, y no solamente eso, puede poner en riesgo la vida de los clientes o puede poner en riesgo su propia integridad. Entonces, eso sumado con la capacitación para nosotros es sumamente relevante. Nosotros tenemos un programa desde el punto de vista del componente social. Terpel siempre le ha dado un énfasis grande a la educación de la niñez menos favorecida en este país. Entonces fundamos hace ya 17 años por ahí, 18 años, la Fundación Terpel, y está dedicada a ese frente. Y en algún momento discutimos, bueno, pero si la Fundación Terpel está dedicada a formar niños o ayudar a la formación de ciertas habilidades de niños de los menos favorecidos de este país, con diferentes programas que tenemos directos
2.000 promotores en la calle, muchos de ellos no han terminado bachillerato, no han estudiado. ¿Cómo les vamos a ayudar? Tenemos un programa que se llama Mi Futuro Ahora, que dice, tú trabajas en una estación, yo te pago tu estudio de carrera técnica. Yo quiero que tú avances, yo no quiero que te quedes de promotor toda tu vida y quiero que crezcas. Ahí hemos tenido, no me acuerdo el número exacto, me puedo equivocar, pero cerca de unos 800 beneficiados donde les pagamos la carrera técnica y son personas que básicamente desde el punto de vista de esa actitud de servicio y de gratitud, pues tú los ves desempeñándose y son grandes embajadores de nuestra marca. Ahora bien, tenemos otro reto y es qué pasa cuando se gradúan, que nos hemos planteado el reto es, yo debería ser la primera opción de empleabilidad para el graduado de técnico que salió de promotor. Lastimosamente no tengo una base, digamos, crítica de vacantes para poder atender tantos, pero nos hemos ido poniendo metas de decir, bueno, tengo que recibir por lo menos tantos al año, tengo que tener la capacidad de gestionar mis vacantes y empezar a utilizar ese talento. Entonces se empieza a volver también desde el punto de vista del aspiracional, de quienes tienen una visión un poquito más de largo plazo y no de esa necesidad del día a día, de decir, para participar del programa primero todo tiene que estar bien calificado, no puede ser un promotor malo o regular en la estación. Hombre, si yo hago bien mi trabajo voy a tener apoyo para poder yo crecer como profesional. Entonces es como la sumatoria de varios componentes que tratamos que sean herramientas que lo pueden apoyar a él, aparte de esa capacitación, para que pueda prestar esa labor, porque es nuestro embajador, sí o sí. Nuestros embajadores, número uno, son los promotores y promotoras que tenemos en la calle. Ok. Qué interesante, Oscar. Yo creo que nuevamente aquí hay muchos mensajes para tantas personas que nos van a ver en lo que se requiere de generación de cultura y de la inversión propositiva para que esta florezca. Esto no es un acto de casualidad ni azaroso, es por diseño que la cultura sucede. Aprovechemos estos momentos finales, Oscar, para hablar de modelo de negocio. En el ámbito de la experiencia se habla que la experiencia se calibra alrededor del modelo de negocio. Y te doy el ejemplo de otro entorno en la industria de transporte aéreo de bajo costo o full servicio. Hay unos atributos que por modelo de negocio se premian y se rodea el servicio para que acompañe eso. Con varios mensajes. Uno, que el servicio que no se compensa de alguna manera es una gratuidad que todo el mundo quiere, pero es lesiva para la empresa. Todo el mundo quisiera llegar a una estación, voy a poner la exageración, de Terpel y que lo recibieran con un capuchino y un perro caliente sin ningún costo. Y dice, pues esta es la mejor estación del mundo. Pero no lo soporta, el modelo de negocio no lo soporta. Pero uno podría decir que hay unos atributos y hay un modelo de negocio de Terpel en el cual servicio es muy importante y hay una manera para pagar ese servicio. Entonces uno dice, agrupamos a ciertos clientes de alto valor y le damos un servicio muy a la medida de ellos, a los grandes transportadores de carga, de personas de este país, porque para ellos lo más importante es la seguridad. Para el hogar colombiano en el desplazamiento intermunicipal o interdepartamental, el tema de un baño aseado, limpio, es el driver número uno. Yo paro donde el baño esté limpio. A mí no me preocupa el precio de la gasolina, yo quiero poder bajar con mi mamá y con mis hijos y que el baño esté limpio. ¿Cómo en el mundo de Terpel han acomodado su modelo de negocio al tipo de servicio que tenemos para que estén alineados y no haya un desbalance económico en el cual dicen, es que estamos regalando el servicio, no lo estamos compensando? ¿Cómo logras resolver eso? ¿Cómo lo han resuelto? Nosotros tenemos unas unidades de negocio bastante disímiles, digamos, tenemos el negocio de aviación, donde atendemos las grandes aerolíneas, y tiene un modelo de negocio específico donde el precio manda, pero el servicio complementa y me puede diferenciar. Y ese es un servicio mucho más de atención a un cliente industrial, de poder brindarle todo lo que yo pueda en términos de asesoría y acompañamiento. Y ese tiene, digamos, unas particularidades. Pero si nos vamos al del consumidor final, para nosotros principalmente son las estaciones de servicio y las tiendas. Y en las estaciones de servicio atendemos
un número importante de segmentos con necesidades y preferencias diferentes. Entonces te doy un ejemplo. Tú vas a una estación de servicio nuestra y típicamente vas a encontrar gas natural vehicular, las dos gasolinas que tenemos y diésel. Puede ser que en esa estación ya tengamos GLP, que es otro combustible, que es gas licuado de petróleo o autogás para vehículos, cargador eléctrico, tienda, lavadero de carros y lubricentro. Para cada uno de esos 9 servicios, muy posiblemente encuentras clientes con necesidades muy diferentes y con preferencias muy diferentes. Te doy ejemplos. El del vehículo eléctrico. El del vehículo eléctrico llega a una estación nuestra que tiene cargador. Nosotros hemos definido como propósito para nosotros permitir la conectividad en todo el país. Que yo pueda salir en un vehículo eléctrico de Bogotá y llegue a Cartagena. Y que en ese trayecto no sufra, o por lo menos si sufro, tenga la garantía de que voy a encontrar un cargador eléctrico de Terpel en el rango necesario para la autonomía de mi vehículo. Los conductores de vehículo eléctrico le llaman rango de ansiedad, de no saber si van a llegar o si van a llegar. El conductor del gas natural vehicular, que tiende a ser en su inmensa mayoría un taxista, para él el tiempo es oro, porque la tanqueada de gas dura mucho más que la gasolina. Vale menos. Entonces, la velocidad y la agilidad con la que yo lo logro atender y cómo lo entretengo yo mientras tanto. A él primero de todo le gusta ver la tanqueada. Él está ahí porque vive de eso. Entonces, ¿qué le puedo yo ofrecer alrededor de ese servicio? El transportador o el gran consumidor. Nosotros tenemos un programa que se llama Rumbo Terpel. Entonces yo te digo, Mauricio, para todos los camiones que tú tienes en tu compañía de transporte, yo te ofrezco una red de 800 estaciones interconectadas tecnológicamente, donde ningún conductor tuyo tiene que pagar un peso. Allá lo lee un chip, lo identifica, este es Mauricio Duarte, placa 1234, tiene cupo de crédito, puedo dispensarle hasta tantos galones, dispenso y el señor se va. ¿Qué necesidad tiene él? Tiene una necesidad de, ojalá comida, de buena calidad y de buen precio, baño sí o sí mientras me tanquean y que la estación esté limpia, porque para él el precio no es una variable, él no es el direccionador del volumen, él sí es un, llamémoslo así, evaluador del servicio bastante crítico. Sí. Y cuando primero lanzamos nuestras tiendas de conveniencia, tuvimos un reto grande y es cómo hacemos que ese conductor del transporte de carga, el que llamamos, digamos, coloquialmente camionero, pare en una tienda nuestra, porque la tienda se ve muy elegante, se ve cara, y no necesariamente las porciones son de una cantidad acorde con ese cliente. Entonces comienza una segmentación importante alrededor de los clientes. Tenemos, por ejemplo, pymes, y tenemos un programa donde yo a las pymes les digo, tienes 3 carritos, desentiéndete del crédito, de que van con efectivo. Yo te abro un cupo, me prepagas el mes, te entrego un chip, tus vehículos van, cargan, y empezamos a tratar a cada uno de ellos. El conductor del vehículo eléctrico, nosotros comenzamos no cobrando la carga eléctrica. Y después de unos meses dijimos, bueno, hay que cobrar, de algo tenemos que vivir y si no este negocio no vas. Y empezamos a cobrar y siempre pensamos que la reacción iba a ser muy dura. Para nada. Nos dijeron, ¿sabe qué? Cóbreme, pero garantíceme que usted tiene un servicio confiable y que yo llego y el cargador sirve y está disponible. Entonces tenemos una app, nuestra app Terpel, tú entras a Voltex, que es la marca nuestra, miras en el mapa dónde están los cargadores, está disponible, no está disponible, porque tú puedes llegar a Honda y vas rumbo a la costa y sabes que hay un cargador allá, llegas y hay un carro, y el carro va a demorar 35 minutos, pero resulta que hay otros 2 carros esperando y te demoraste hora y media en poder cargar el vehículo eléctrico. Entonces poder reservar el cupo. Entonces hay una segmentación importante para uno poder satisfacer, porque son necesidades bien diferentes o preferencias bien diferentes. Al margen de que se satisfacen buena parte de ellas con combustible en la estación y que el precio es muy sensible, pues dependiendo de ese segmento, la necesidad tiende a variar. Y ahí es donde nos toca a nosotros empezar a hacer camisas a la medida, dependiendo del segmento y del tipo de cliente. Ok, fabuloso, Oscar. ¿Alguna historia, digamos,
nos hemos dado cuenta que las culturas, y esto ya finalizando, gravitan alrededor de una historia. El ser humano, generacionalmente, la tradición oral y la historia es lo que nos hace recordar quiénes somos, el ethos de la cultura, de cómo nos vemos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es ese gran storytelling en el cual tú eres el líder y la historia que cuentas en tema de experiencia y clientecentricidad? Pero voy a arrancar con una que además no es mía, pero es muy interesante porque habla de un poco lo que yo mencionaba al comienzo de la coherencia y habla de la relevancia que tiene la atención y el servicio desde el nivel más alto de esta corporación. Nuestro anterior presidente de Junta, que llega con la transacción de Copec y demás, en realidad la mayoría de los ejecutivos de Copec son ejecutivos de retail, son, como yo les digo a ellos, y además lo digo con mucho aprecio, son aplanadoras comerciales, aplanadoras. Y siempre han sido muy enfáticos en la relevancia de salir a la calle, ¿sí? Estar en terreno y poder. Y él cuenta una anécdota muy interesante que además es cierta. Está visitando las estaciones de servicio, llega una, va a entrar al baño y dice, incapaz de entrar a este baño. Estaba en unas condiciones deplorables. Entonces ya le llamamos al administrador, no me lo llame, téngame el saco. Tipo, se quita el saco, se remanga las mangas, lava el baño en media hora y lo entrega impecable. Y dice, ahora sí llame al administrador. Le entrega trapero, balde y le dice, si yo puedo, tú puedes, ¿cierto? Ya, se acabó la historia. ¿Qué le vuelvo yo a decir en la vida? Nada. Si a ese señor no le entró ese mensaje, no le va a entrar absolutamente nada. Y eso se llama coherencia y es decir, todos tenemos, yo creo que, y la verdad que molesto bastante, hago mucho énfasis, todos tenemos que llevar ese sentimiento de pertenencia, de propietario aquí, de que nos tiene que doler lo que sucede alrededor para que las cosas funcionen. Yo no controlo todo. Yo soy encargado de un área, pero el del área de al lado, pues tengo que ir allá a influenciarlo y a que se mueva y ejecute. Y yo, en esos turnos de estaciones que hacemos, yo tengo muchas anécdotas. Por mero, yo me acuerdo por ahí de 3 turnos donde nunca me cuadró la caja. Y el promotor que me acompañaba, el islero, se reía casi tan fuerte como Mauricio. Y le daba risa. Además, ellos no saben quién es uno. De 1000 y tantos. Ya en ese momento era el vicepresidente financiero, imagínate la vergüenza, no me cuadraba la caja ni el turno. Y él se reía. Es más, me hizo una apuesta, me dijo al comienzo, vamos a apostar. Me dice, vamos a apostar algo. Al que le den más propina, le da 20.000 al otro. Claro, a él le dieron una cantidad de propina, a mí me lo dieron propina porque no hacía muy bien el trabajo. Y esa salida ahí, poder generar ese vínculo, poder entender qué está haciendo. Yo hice otra vez un turno, me acuerdo, nosotros nos ponemos un botón que dice empleado en entrenamiento o algo, como para que tengan algo de paciencia con nosotros. Y una señora mayor yo terminé de tanquear y todo, y bajó la ventana y me dice, mijito, entonces yo me acerco a despedirme de la señora, que ojalá vuelva a Terpel y demás, y me dice, ¿usted es nuevo, cierto? Le dije, sí, mi señora, estoy en entrenamiento. Y me dice, despiértese porque lo van a botar. Seguramente ella frustrada con la velocidad de mi atención comparada contra lo que muy seguramente recibía de otro promotor experimentado, pues sintió la lentitud y dijo, este no va a durar nada. Son anécdotas muy pequeñas, cotidianas, pero son de ese diario vivir que nos lleva a nosotros a decir, nos tenemos que conectar con lo que sucede en la calle y nos podemos quedar sentados en un escritorio. Y yo creo mucho en la coherencia, creo mucho que si yo estoy diciendo que hay que prestar un buen servicio, yo les digo a algunos, partamos de la base de cosa tan sencilla. Responde un correo. Te enviaron un correo hace 8 días y no lo he respondido. No, es que no he tenido... No, eso no tiene excusa. Eso es servicio, eso es ser respetuoso con, bien sea tu cliente interno o con un cliente externo o un proveedor. Y molestamos mucho con ser muy acuciosos y muy atentos de dar respuesta. Mi respuesta puede ser, no sé, voy a averiguar y dame unos días. Pero ya te dije por lo menos que estaba pendiente de poderte resolver esa inquietud. Y no me quedo callado porque digo, no, pues yo la verdad esto no sé, yo para qué. Esa no puede ser la actitud. Ok. Pues Oscar, muchas gracias. Estuvo fabuloso este encuentro. Ojalá sea uno de muchos. Creo que hay muchísima riqueza y agradecerte eternamente esta oportunidad. Por el contrario, muchas gracias a ustedes. Un placer. Y por aquí seguiremos aprendiendo porque esta curva la pendiente es bien alta. La curva de poder aprender a atender y a satisfacer al cliente porque cada día son más exigentes. Por supuesto. Muchas gracias. Un placer. Capítulo 3.
Atención centrada en personas y experiencias memorables. Adaptación del modelo de negocio para ofrecer servicios personalizados. Coherencia y relevancia en la atención al cliente desde todos los niveles de la organización. Aprendizaje continuo y adaptación para satisfacer las necesidades cambiantes del cliente. Hola, gracias por haber estado hasta el final de este episodio. La próxima semana tendremos un invitado que nos compartirá sus nuevos secretos y su inspiración en los temas de experiencia y clientecentricidad. No olvidar, por favor, suscríbete y toca la campana. Gracias.